Como motivo de mi 12º cumpleaños, mamá organizó una fiesta en la hacienda de mi bisabuelo, insistió mucho en que se realizara la celebración allí, pues para ella, este era un espacio perfecto para que pudiera divertirme con mis infantes amigos. El lugar era en efecto realmente grande, eran muchas hectáreas de propiedad. El dueño del lugar, era mi abuelo, que había heredado la hacienda de su padre. Mi abuelo se encargó de agrandar el terreno y a su vez, compró varios lotes que estaban próximos, con el fin de aprovecharlos para criar ganado. Comimos pastel, hubo una piñata y jugamos todo el día. No recuerdo exactamente cuántos éramos. Pero habían muchos niños, no era muy cercano con todos, pues algunos eran primos lejanos, y otros, eran hijos de amigos de mis padres, que habían sido invitados a la fiesta. Recuerdo muy bien a mi mejor amigo en ese entonces, se llamaba Digori, era mi vecino, vivía en la casa de enfrente, y por supuesto no podía faltar ese día. El hermano de Digori, Nathan, también había sido invitado por mis padres, era el mayor de nosotros, ya había cumplido 14 años, aunque la diferencia de edades no era mucha, a Nathan le teníamos cierto respeto. Fue él quien propuso que jugáramos al escondite para finalizar el día. Nathan y Digori eran conocidos en nuestro grupo por ser los mejores chicos jugando al escondite. La única regla era que no debíamos alejarnos mucho de la casa. Como yo era el cumpleañero, todos resolvieron que debía ser yo quien empezara buscando. Con el paso de la tarde y a medida que se fue haciendo de noche, encontré a todos, menos a Digori y su hermano mayor. Los busqué por todos lados durante alrededor de unos 15 minutos. Como el resto de los chicos se estaban empezando a impacientar, decidimos ir todos en busca de ellos. Uno de mis primos dijo que los había visto cruzar el establo, cerca de donde mis familiares acostumbraban a dejar sus autos cuando venían a la hacienda. Habían hecho trampa al alejarse más de lo que se había establecido en nuestras reglas. Estábamos enojados, así que nuestra búsqueda se había vuelto un poco más intensa. Alguien había encontrado un pequeño sendero en el pasto que iba hacia unos árboles. Por las indicaciones de mi primo al decir que los había visto por ahí, decidimos seguir el sendero mientras se iba haciendo de noche. Recuerdo que alguien empezó a iluminar el camino con un casco de juguete, de esos que tienen una linterna en la parte frontal, recordando al casco de un minero. Todos íbamos detrás de él, decidí contar nuestras cabezas, éramos alrededor de poco más de 10 niños. El camino nos condujo finalmente a la entrada de un edificio casi en ruinas. Ninguno de nosotros sabía lo que era, alguien en el grupo dijo que se trataba de una fábrica de zapatos, pues era parecida a la fábrica en la que trabajaba su padre. A mi parecer eso no parecía una fábrica de zapatos, ante mis ojos infantiles aquello tenía un aspecto amenazante, aún así, no había visto nada como eso antes en mi vida. Estábamos parados delante de una entrada, que llevaba a algo que tiempo después descubrí con horror de lo que se trataba. Miramos aquella entrada con curiosidad, se podía ver que aquello descendía a una oscuridad realmente profunda. Lo único que nos ayudaba a ver, era la linterna en la cabeza del chico, pues ya había oscurecido bastante, y de hecho, estábamos comenzando a apurarnos, pues debíamos volver antes de las 7, y debían de ser como las 6:30. El chico que había mencionado la idea de que aquello fuera una fábrica, volvió a hablar. Eso debe ser el almacén donde guardaban los zapatos. Realmente dudábamos mucho de que estuvieran escondidos ahí. Nos hubiéramos ido inmediatamente del lugar, de no haber sido porque escuchamos la risa de Digori en la oscuridad. No fue una risa leve, fue una carcajada, como si ahí abajo estuviera ocurriendo algo realmente divertido. Algunos chicos empezaron a gritarle a la oscuridad, en nombre de Nathan y Gregory, reclamando el hecho de que se hubieran alejado tanto. Mientras los chicos perdían el tiempo hablándole a la oscuridad, yo me percaté de que había algo en el piso, cerca del sendero por donde habíamos llegado. Lo recogí intrigado, era una placa de metal que parecía tener algo escrito, pero estaba terriblemente oxidado y sucio, por lo que no pude leer lo que decía. Cuando volví con los demás, ellos estaban discutiendo sobre si debían entrar a ese lugar. La voz de Nathan salió de la oscuridad retándonos a entrar a buscarles. A pesar de que allí abajo se encontraban nuestros amigos, ninguno quería entrar, estaba demasiado oscuro y ciertamente daba terror. En una decisión democrática, le tocó al chico con la linterna entrar ahí, pues era el único que podía buscarles en la oscuridad. Aunque nos rogó que bajáramos con él, nos quedamos en la entrada mirando cómo la luz de su linterna se sumergía en la negrura del almacén. No paraba de hablarnos y decirnos lo que veía, nosotros escuchábamos atentamente. Lo oímos llamar a Gregory y Nathan, que ya no decían nada, habían dejado de responder.
En un punto dejamos de ver la luz, y lo escuchamos quejarse, nos gritó que olía asqueroso y que el piso se sentía raro. El chico que sostenía la idea de que eso era una fábrica le contestó, diciendo que seguramente estaba pisando zapatos, cuero y otros materiales. Añadió que el olor del pegamento usado para hacer los calzados tenía un aroma muy fuerte. Yo seguía tratando de limpiar la placa que había encontrado, hasta ahora solo se distinguían dos letras, una M y una A. Desde adentro, el chico nos dijo que no estaba pisando zapatos, sino cajas y basura. Luego de eso, escuchamos que se reía, al parecer los había encontrado. Nos volvió a gritar, diciendo que estaban escondidos detrás de una pila de escombros y porquería. Lo seguimos escuchando mientras se reía y decía cosas que no lográbamos entender, hasta que las risas de Digor y Nathan sonaron a lo lejos. La risa del otro chico se convirtió en un sollozo, y de la nada, se convirtió en gritos. Escuchamos pasos apresurados, y llantos que venían hacia nosotros de la oscuridad. Detrás de los llantos del chico, escuchamos las risas de los dos hermanos, que parecían venir detrás de él. Los llantos cobraron un sentido realmente aterrador, claramente desesperado, estaba huyendo hacia nosotros. Mientras empezamos a ver cómo la luz de la linterna iba acercándose, las risas de Digor y Nathan empezaron a escucharse más fuerte. Ellos venían detrás del chico, que no paraba de gritar. Cuando estaban cerca de salir, nosotros también empezamos a correr, de vuelta a la casa. Yo aferré con fuerza la placa en mis manos, y corrí con los demás chicos. Escuchábamos las risas de Nathan y Gregory detrás nuestro, y nadie quiso voltear a encararlos. Cuando llegamos a la casa, todo el mundo salió al escuchar nuestros gritos. Para cuando paré de correr, las risas de los dos se habían dejado de escuchar. Estaba realmente confundido. Todos estábamos en shock, y más aún, cuando vimos a Digor y Nathan salir de la casa, detrás de los adultos, nos miraban sorprendidos, estaban intactos, no parecían haber corrido la misma maratón que nosotros. Nadie dijo nada mientras nos despedíamos, todos nos separamos y guardamos las cosas en los autos. Fue cuestión de mucho tiempo para que pudiera volver a mirar a Diggory. Cuando pasaron los años, nos reunimos todos otra vez. En esta ocasión, siendo adolescentes, nos encontrábamos en la casa de uno de mis primos. Estábamos reunidos todos los que habían estado presentes en mi 12º cumpleaños. De la nada, salió el tema de lo que había ocurrido en esa ocasión. Todos concordaron en que había sido un susto infantil, menos Diggory y Nathan, que solo se burlaban de nosotros. Según sus versiones, habían estado escondidos detrás de un árbol de duraznos todo el tiempo. El chico que tenía la linterna no cambiaba de su rostro una expresión perturbada, que reflejaba en sus ojos el horror de una experiencia. Dijo que iría a su casa por algo que había olvidado. Al rato volvió con una caja en sus manos. Allí llevaba el casco que todos reconocimos. Esto no es solo una linterna, es una cámara. Todo el tiempo estuvo grabando con el flash. Conectó el aparato al televisor de mi primo, y dejó rodar la grabación en la pantalla mientras todos observábamos emocionados. Todo ocurrió normal hasta donde recordábamos. La cámara grabó un sótano gris y derrumbado por el tiempo. No había ni un solo zapato en el suelo, o algo que mostrara que aquello efectivamente se trataba de una fábrica. Todos quedamos perplejos cuando en un punto de la grabación, la cámara captó unas cadenas colgando del techo, cadenas con garfios, para carne. Cuando el chico había creído descubrir a los dos hermanos, estaba rodeando una pila de cajas de cartón. Cuando la luz iluminó lo que había del otro lado, todos en la habitación empezamos a gritar. De las bocinas del televisor se empezaron a escuchar los sollozos de la persona que tenía la cámara sobre su cabeza. En ese momento mi mente abrió un cofre en el tiempo, a la hora que había vuelto a mi casa, sentado en mi cama, limpiando aquella placa de metal que dejaba ver una palabra que para mi edad en ese momento no había entendido. Ahora sabía muy bien lo que significaba, y esa palabra volvió a mi mente justo en ese momento. Matadero. Algunos estaban llorando. Gregory tenía una mueca de asco en su cara, como si fuera a vomitar. Del televisor sonaron las risas de Diggory y Nathan. La cámara estaba apuntando a lo que las estaba provocando. Allí delante de la luz y de un niño aterrorizado, había un cerdo, un enorme cerdo en dos patas. Se contorsionaba como si estuviera bailando sobre sus dos extremidades traseras, giraba en círculos mientras que de su boca salían las risas de los dos niños. Cuando la cámara se da la vuelta y empieza a correr hacia nosotros, se puede escuchar claramente las risas mezcladas con el inconfundible sonido de pezuñas chocando contra el cemento del suelo, persiguiendo a la cámara.